Hola maléficos, en este video les estaré enseñando cómo cambié mi color de pelo en un día. Estos son todos los productos utilizados, les estaré dejando el link en la descripción. Aclarando que no soy estilista ni peluquera, así que cualquier riesgo no me hago responsable. Estos solamente son tips que me han funcionado a mí por más de 10 años. Así que elija su playlist favorito y vamos a comenzar preparando el cabello, peinándolo, desenredando y dividir en secciones. Vamos a dividir el pelo en 5 secciones. Las secciones de adelante son porque en los lados el pelo es mucho más delgado, significando que el tiempo de decoloración va a ser menos en comparación a la parte trasera y frontal. Para este proceso tu cabello debe estar sucio de una semana, así puedes soportar todo este proceso tan fuerte. Algo muy importante es aplicar a tu cuero cabelludo aceite de coco, así tu cuero cabelludo no va a sufrir tantas quemaduras. Les recomiendo ponerse una mascarilla si usted sufre de rinitis o alguna alergia a olores fuertes. Estos son los dos decolorantes que he usado. Ultra Bond lo dejo como última opción porque es un polvo que arde demasiado en el cuero cabelludo. Este es el volumen que uso de 30, pero si no sabes la base de tu color tienes que hacer una prueba de mechón para saber si debes usar volumen de 20, 30 o 40. Vamos a agregar a nuestra mezcla el paso número 3 de Olaplex. La consistencia de la mezcla debe ser un tanto espesa como si fuese de yogur. Vamos a aplicar el paso número 7 de Olaplex en todas las puntas del pelo para extra protección con el removedor de color. Para decolorar la parte trasera van a necesitar 2 espejos, así que para no aburrirles mucho solamente voy a grabar la parte de adelante. Dejando los lados para último, voy a empezar decolorando desde el punto desde donde yo me peino. Si usted se peina de lado, pues empieza por ahí, sea del derecho o izquierdo o desde el punto medio.
Para que no vayas muy apresurado, si no tienes mucha agilidad con tu cabello, te recomiendo que uses un nivel de peróxido 20 en la parte trasera y número 30 en la parte de adelante. Aquí ya estoy terminando con los lados y vamos a dejar de último la parte de la nuca, ya que en esa área el pelo es muy delgado. Con tu prueba de mechón vas a saber identificar cuánto tiempo puedes dejar el decolorante en tu pelo. Este es el polvo removedor de color que uso, lo voy a mezclar con un volumen de 10 porque necesito tener la hebra totalmente limpia si quiero tener un color gris platinado. Dependiendo en el país que estés, este producto no lo vas a conseguir en ninguna beauty supply, ya que debes tener una licencia para poder usarlo. Así que te voy a dejar el link en la descripción del video y lo puedes comprar por Amazon.
Después de 10 minutos con el producto enjuagas, aplicas la mascarilla y el paso número 3 de Olaplex y aceite de coco al cuero cabelludo. Luego de 20 minutos de tratamiento retiras con agua fría y peinas a tu manera favorita. Este es el resultado final. No olviden suscribirse y darle like a este video para que puedan disfrutar de otros tutoriales de cabello.